Nos encontramos aquí a convocatoria de la Fundación Cultura Taurina con el apoyo del Museo Taurino Paquiro para hacer un sencillo acto de recuerdo a Francisco Montes Paquiro, que es la principal figura que la provincia de Cádiz ha dado a la tauromaquia, porque precisamente en este mes de abril del 2021 se cumple los 190 años de su alternativa y los 170 de su muerte. Por lo tanto, para empezar, yo os pido que empecemos guardando un minuto de silencio. Ahora, el señor alcalde, primero, y Rafael Valenzuela, en representación de la Fundación Cultura Taurina, pues van a depositar sendos ramos de flores sobre la tumba. Primero. A continuación, vamos a dedicar una ronda poética a Paquiro. Comienzo yo. Rainer María Rilke, a la memoria de Paquiro. Desde que el toro, sin ser visto casi, se arrancó del toril con el furor pintado en el semblante y aceptó la terquedad del picador y la incitación de las banderillas como si fuese un juego, su fogosa estampa se acrece. Conociendo desde ahora a su enemigo eterno, aquel que en oro y seda, rosa y malva, se vuelve de súbito y al sorprendido, por debajo del brazo le deja libre el paso, sus ardientes miradas se alzan de nuevo, suavemente conducidas. Así, imperturbable, sin odio, reclinado en sí mismo, sereno, sosegado, Paquiro hunde su estoque casi dulcemente en la gran ola que rueda de nuevo, impetuosa a estrellarse en el vacío. Serafín Estebanez Calderón, Luzbel y Montes. Trocándose Luzbel el negro toro, con asta y traza fiera cerrar quiso la puerta celestial del paraíso al noble atleta, cuya muerte lloró. El campeón Miguel, su estoque de oro con su manto lo ofrece de azul viso, los toma al punto, airoso mide el piso y cita al monstruo con tropel sonoro. Él bufa y ruge, le acomete y cierra, mas al trapo burlado, grata historia, truncado el cuello, al golpe atroz se atierra. El cielo en coro aplaude la victoria, vomita el dragón fuego y muerde tierra, y Montes triunfa entrándose en la gloria. Para sabio, Salomón, Paquiro para torero, para gobernar España, el general Espartero. Ya se murió Curo Montes, ya se murió el chiclanero, ya no quedan
en el mundo arte, valor y cerebro. García Lorca, el café de Chinitas. En el café de Chinitas diró a Paquiro un hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. En el café de Chinitas diró a Paquiro Frascuelo: soy más valiente que tú, más gitano y más torero. Sacó Paquiro el reloj y dijo de esta manera: este toro ha de morir antes de las 4:30. A las 4 de la tarde se salieron del café y a Paquiro en la calle un torero de cartel. Por Alfonso García Tejero, de los toros. Aún viven los cantos populares un Cándido, un Guillén, un Pepeillo, el célebre Romero y Costillares, que lauros conquistaron a millares, y es eternal con su corona el brillo. También cedió para el altivo diestro la fama su laurel rico, esplendente para el ínclito Montes, el maestro que fue en el arte con orgullo nuestro, un genio superior, genio eminente. Aquella majestad, brío, limpieza en los pases, recortes y capeo, y tanta donosura y gentileza y heroico valor, tanta destreza le hicieron el caudillo del toreo. El rey de los toreros se apellida y con su justa razón rey se proclama. Su nombre ya no muere, pues su vida en letras de oro se verán esculpidas y tanto durará como su fama. Paquiro de mar y oro. Un toro por montera coronando la testa de un marqués a punto de título. Dos bramidos por ojos, surcando el aire la mirada, semejando dos mascarones de proa patinados por la mar. La boca orillando la tristeza con rictus sensual. Nariz, olfato de aires primitivos de Santipetri. Patillas de sentidor romántico, como dos hachas negras cortando el curtido cuero. La frente, calma chicha, con la tormenta por dentro. El cuerpo tan pétreo y airoso como la torre del reloj. El mar es vino de la tierra, en los atardeceres de Chiclana, donde el bronce, campana de la memoria de Francisco Montes, alborotó con su metal la estrella de la mañana. Paquiro no fue, es ni será carne de lápida, sino eterna brisa de recuerdo aéreo, donde suena el latido de los números rojos y negros, al pie de un reloj sin manecillas, un reloj sin arena, un reloj sin sol. Querido maestro, jamás en la vida pensé de que podía estar aquí con este ramillete de buenos aficionados, haciéndole un culto a usted. Jamás en la vida lo pensé. En nombre del toreo, tanto mozos de espada como ganaderos, como toreros, como picadores, como aficionados, todo el mundo del toro, le tenemos a usted un gran respeto. Usted dio por el toreo, pues innovó el toreo, hizo cosas grandiosas y la verdad que no sé cómo agradecerle todo lo que usted hizo en el toreo. Maestro, señor Paquiro, que Dios le tenga en su gloria la vida eterna. Un abrazo de todo el toreo. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias y de verdad que os tengo que dar las gracias muy sinceras en nombre del pueblo de Chiclana, porque el maestro Guillermo, los amigos de Jerez, los amigos de Nime, lógicamente los amigos también de Chiclana, pues estamos en un momento muy especial aquí ante la tumba de Paquiro en los 170 años de su fallecimiento, de un hombre que nunca mejor dicho se puede decir, podemos decir que sentó cátedra, que hizo cátedra, que creó el toreo moderno y además con un arraigo en donde en Chiclana, tengo que decirlo, nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia taurina.
de lo que Chiclana ha aportado al mundo taurino, al mundo de la tauromaquia, ¿no? Y sé además que vaya a ser un pequeño recorrido por Chiclana, y dentro de ese recorrido pues vaya a estar casi en el corazón, o vaya ahí al corazón de la Chiclana taurina. Si tuviésemos que decir el corazón de la Chiclana taurina hoy, sería el museo, pero el corazón de la historia está en donde está hoy la plaza de Paquiro, junto o frente a la casa de Puerto, a la bodega de Puerto, y junto a 50 metros también de la casa de José Redondo Chiclanero. Es decir, en un rincón de 50 metros tienen ustedes al maestro, a quien se retó con él y discípulo, y a quien cogió y heredó los trastos y todo del maestro que fue Puerto, y además junto a donde se supone que Paquiro empezó a hacer sus primeras lides, que era en el antiguo matadero, que está precisamente tras la casa que hoy es el museo de la ciudad y que fue la casa de Chiclanero. Eso es un espacio muy bonito, y en donde próximamente vamos a cambiar una fuente que hay allí hoy por una que era de Chiclana y que está hoy, el original, delante del Archivo de Indias en Sevilla, y que el alcalde de Sevilla, el amigo Juan Espada, me ha autorizado para que hagamos una réplica y pongamos esa fuente aquí en Chiclana, y no hay mejor sitio que ponerlo delante del maestro, delante del torero y delante de ese espacio tan importante para Chiclana que es el del mundo taurino. Aquí el maestro, en representación de todos, ha hecho también unas palabras muy dignas de cariño, te las quiero agradecer, y les quiero agradecer a todos ustedes, a los de aquí y a los que venís de más lejos, que se perpetúe la memoria tan importante de lo que fue el gran Paco Montes. Hace poco leía un libro de historia que vamos a presentar en la semana que viene, sobre la historia chilena, y se hablaba de todo lo que suponía Paco Montes, y cada vez que escarbamos un poquito en los libros de la historia del 19, siempre aparece la imponente figura de Paco Montes, que en el siglo XXI, sigue y continúa siendo imponente, y creo que se continuará haciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por este cariñoso momento que le dedicáis a un chiclanero tan importante y tan ilustre, y por eso también está en el atrio de la entrada del Ayuntamiento de Chiclana, junto a Redondo y junto a Jerónimo José, a Cándido, ¿vale? Pues muchas gracias. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I'm just lost to feel, I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills. And it gives me chills, a nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move
move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. Porque él era oriundo de Puerto Real y al parecer incluso su abuelo también habían sido corregidores, por lo tanto era persona culta y gente pues de un cierto nivel económico y cultural. Su madre se llamaba Reina de apellido, Maripaz Reina, y él nace aquí después del nacimiento de 3 hermanas. Paquiro no tuvo ningún hermano varón, por eso esa copla que recoge Federico García Lorca de soy más valiente que tú, más torero y más gitano, no se lo dice a su hermano, que no tenía ningún hermano, se lo dice a un germano, que era un alemán, que entonces en Málaga los había muchos, en el Café de Chinitas había muchos alemanes. Y Federico García Lorca lo recogió mal y lo de germano, como no tenía mucha cultura sobre la biografía de Paquiro, pues puso un hermano y punto, y se quedó tan pancho. Los primeros años de Paquiro tiene una educación esmerada, y no será hasta que verdaderamente se arruine primero el Marqués de Montecorto, que parece que se arruinó cuando el comercio de Cádiz se viene abajo, y en cualquier caso, se arruinara o no, despide al padre de Paquiro, y es entonces cuando la familia entra en crisis. Pero en sus primeros años que vive aquí, vive en una de las mejores casas de la calle más importante de Chiclana, que es la actual calle de la Vega. Y de aquí pasaría luego a una casita mucho más humilde, cerca de lo que era entonces la carretera o el camino que salía de Chiclana hacia Málaga, y donde está más o menos el matadero. Por ahí cerquita es donde se va a vivir. A Paquiro le dieron una educación esmerada e incluso se hablaba de que iba a estudiar medicina en Cádiz. En Cádiz existía el Real Colegio de Medicina y Cirugía desde 1748 y tuvo un prestigio enorme. Lo fundó Virgili con otros médicos muy importantes de la Armada y tuvo tal prestigio que Barcelona se lleva a Virgili y a otros médicos para hacer otro Real Colegio en Barcelona y luego se lo lleva a Madrid y hace el Real Colegio de San Carlos. Y curiosamente, a principios del siglo XIX, cuando iba a estudiar Paquiro teóricamente en ese Real Colegio, pues la política de la época hace que esos reales colegios, que ya eran 3, pasen a las universidades. Y como Cádiz no tiene universidad, se queda sin Real Colegio y sin universidad y sin nada, que era la que había inventado el sistema. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo creo que solamente destacar el hecho de que Paquiro nace aquí, de una familia de clase media más bien alta, económicamente y culturalmente pudiente, y que tuvo una esmerada educación. Lo digo porque hay algún escrito incluso sobre Paquiro, en estas cosas que se escribían, sobre todo en los años 20, 30, 40,
en el que le hacen hablar como si fuera Cúchare. Cúchare hablaba muy mal y nada de eso, era un hombre totalmente culto. ¿De dónde venimos? De la espalda de esta gente, ahí. Sí. No, de la espalda, ahí. Venía de allí con frecuencia y veía desfilar a los franceses, entrar y salir, y se quedó con los ojos llenos de aquellos uniformes llenos de oro, de dorados y tal, y le llevan a que muy pronto de su éxito en Madrid, una de las cosas que haga es cambiar el traje de los toreros por el traje de luces. El traje de los toreros, ese que cuenta Fernández Moratín, del ¿cómo era? La chaquetilla de antes y lo demás de cuero y tal, eso ya no era así, eso lo había cambiado Lorencillo, que fue el primer torero que toreó en Madrid, que era gaditano, y unos frailes que eran toreros, el fraile de Pinto, que está en la historia del toreo, sobre el Cosío viene, el fraile de Pinto, lo habían cambiado ya por el traje de majo. Y durante todo el siglo XVIII, vamos, desde los años 39-40 que torea Lorencillo en Madrid, 1739-1740, digamos, el traje que se utiliza es el traje de majo. Traje de majo que era ya de seda, con muchos adornos y puntillitas y tal, pero no llevaba en absoluto galones ni de plata ni de oro. Costillares había conseguido en Sevilla, sobre todo, el añadirle un galón de plata al traje de majo. Pero va a ser Paquiro. Paquiro triunfa en el año 31 en Madrid, 1831, triunfa de forma clamorosa, y a finales del 32 parece que es cuando decide crear el traje de luces. Uno de los primeros que se pusieron los trajes de luces pues fue precisamente la familia real, porque en esos años, a principios del 33, la familia real decide dar unas corridas de toros reales por la jura como princesa de Asturias de la infanta entonces Isabel, la futura Isabel II, que el angelito tenía 3 años entonces, había nacido en el 30 y tenía 3 añitos. Es el año en que muere Fernando VII, pero antes de morir Fernando VII hace unas fiestas que el que las cuenta tiene mucha gracia, o el que las cuenta de su época tiene mucha gracia, porque decía que él no las hacía por ver a los infantes vestidos de luces, porque ya los infantes se vistieron de luces con el traje que acababa de inventar Paquiro. Y decía que lo que quería Fernando VII era ver a los infantes revolcados por los novillos y por los toros, porque la montera se utilizaba ya desde el siglo XVII, y la montera no viene del apellido Monte. O sea, la montera ya se utilizaba durante todo el siglo XVII, no solo en el toreo, llamaba montera lo que se ponía uno en la cabeza. Pero bueno, hay mucha gente que sigue pensando que la montera viene de monte, ya lo han visto ustedes, y es un momento para poderlo desmentir. Bueno, el hecho concreto es que ese traje de luces se inspira fundamentalmente en esos uniformes de los franceses. Y bueno, contarles poca cosa más, porque realmente de la juventud de Paquiro sabemos muy poco. Sabemos que en cuanto se fue, digamos, de la casa que hemos visto, se fueron a vivir a la casa que vamos a ir ahora, y la disminución económica le llevó incluso a trabajar de albañil. Y es precisamente en esos años cuando posiblemente empezó a torear con gente de aquí de Chiclana en una placita muy pequeña que tenía Cádiz, porque entonces Cádiz no tenía plaza de toros. El despido del padre como administrador del Marqués de Montecorto llevó a la familia a un problema económico serio.
y se mudan aquí a esta calle Bodegas, que no sabemos el número, pero que al parecer estaba muy cerca de la salida que entonces tenía Chiclana hacia Málaga, y en esa salida estaba precisamente el matadero. No coincide con la salida actual, y mucho menos con la circunvalación, que está mucho más lejos, pero vamos, la salida que hemos conocido de siempre, que está paralela al río, no era entonces salida de Chiclana. La salida desembocaba por una calle muy estrecha en donde estuvo precisamente el monumento a Paquiro. Y por ahí era el camino a Málaga, y por ahí es por donde estaba el matadero. Entonces ese matadero le quedaba muy cerca a Paquiro. Paquiro se tiene que dedicar a olvidar sus sueños de ser médico y se tiene que trabajar de albañil, pero probablemente debió de aprender en el matadero, porque hay que pensar que en ese momento la persona más importante de la que más se habla en Chiclana es de Jerónimo José Cándido. Primero por la muerte de su padre Cándido, que aunque era gaditano de nacimiento, pues se debió de recriar en Chiclana, y segundo porque Jerónimo José Cándido, que era un torero chiclanero, pues es el que se cree de alguna forma que une lo que se llamaban mal llamadas escuelas taurinas de Ronda y Sevilla, es decir, la gracia de la escuela sevillana y el valor y la importancia de la escuela rondeña. Jerónimo José Cándido fue un torero ecléctico que unió todas esas formas de torear, y tuvo una gran importancia porque tuvo una vida taurina muy larga. Y entonces él era un ídolo en Chiclana, y posiblemente pues la gente quería emular a ese Jerónimo José Cándido. Chiclana en aquellos años exactamente de la juventud de Paquiro no sé si tenía plaza de toro, pero poco después sí la tuvo, es decir, cuando ya Paquiro triunfa, en Chiclana había una placita de toro. Y por el contrario, en Cádiz, que era donde iban a torear casi todos los toreros de la zona, pues la plaza de toros importante, se llamaba la Plaza Nacional, se había caído, se había derrumbado sola en una corrida de toros en el año 1820, precisamente conmemorando el triunfo de Quiroga y del general Riego en la entrada a Cádiz. Entró el ejército, que estaban dando una corrida con toros vasqueños, y se cayó la casa al entrar a la plaza, al entrar tanta gente. Y a raíz del año 20, como la afición en Cádiz era enorme, lo único que había era una placita ovalada que se llamó la Plaza del Balón. Era un teatro de títeres, el teatro de títeres de la tía Norica, de los Montenegro, y no tenía callejón, y está descrita por Teófilo Gautier, que dice que era la plaza más peligrosa de España. En esa plaza debió de torear Paquiro de banderillero o de los primeros espadas que toreaban allí. Allí era muy habitual una especie de novillada en la que no se mataban los novillos siempre, sino que se dejaban otra vez y se volvían a torear. Y como el ayuntamiento de la época, el ayuntamiento liberal, sobre todo del 20 al 23, era bastante antitaurino, hubo alguna serie de denuncias, y hay una denuncia muy simpática en la que dice que allí se toreaban novillos de 6, 7 años y toros de más. Así que imaginaros cómo serían los novillos que toreaban allí en la placita del Balón. Y ahí uno de los toreros que sabemos que toreó fue el torero de San Fernando, que lo pudo llevar en su cuadrilla, y al que él después lleva a Hidalgo, a Francisco Hidalgo, no solamente lo lleva a las corridas reales de Madrid, sino que lleva también a Espeleta, que también toreaba ahí, y algún otro torero, con los que debió de tener una amistad muy grande en esos años de aprendizaje. Pensar que Paquiro estuvo unos meses en la Escuela Taurina de Sevilla en el año 31, y que inmediatamente va a Madrid y triunfa. O sea, entonces en algún sitio tenía que haber aprendido. Y yo tengo la impresión de que al ir precisamente con Juan Hidalgo y esa amistad que tiene con los Lavi y con Espeleta, creo que es en Cádiz, en la placita del Balón, en esas novilladas que eran muy frecuentes, donde realmente aprende Paquiro y donde torea él. Estando aquí cuando lo llaman a filas. Bueno, sí, esto es que como yo la verdad es que no lo sabía, me lo has contado tú, pues lo voy a contar. Ya una vez publicado la biografía de Paquiro, me enteré por el prologuista y el gran historiador, que además es el que me cedió de alguna forma una conferencia suya, que es el hilo conductor de toda la biografía, me estoy refiriendo a Rafael Cabrera Bonet, el que Paquiro debió de estar en América. Y bueno, no se han encontrado ningún detalle taurino de Paquiro en América. Y por el contrario, Rafael Cabrera Bonet lo encontró en unos papeles en que le reclamaban alguna deuda, y había llegado los papeles hasta la Plaza de Toros de Madrid cuando él cobraba en Madrid.
y por lo que me cuenta Marciano, posiblemente es que estuvo haciendo la mili en América, o sea, que le debió de tocar el reemplazo suyo, debió de ir directamente a Cuba o a algún otro sitio americano, y parece que estuvo 5 años de su juventud en América. Paquiro, como te decía, estuvo muy poco tiempo en la escuela taurina, que dirigía entonces Pedro Romero, cuñado de Jerónimo José Cándido, y realmente estuvo por una indicación del conde de la Estrella, que no le conocía, para que perfeccionara la forma de matar. Y debió de ser verdad que no mataba bien, porque las primeras corridas que toreaba en Madrid atravesaba siempre los toros. Aquí tenemos a un maestro que sabe lo que es atravesar un toro mejor que nadie, porque lo habrá vivido muchas veces, y siempre los aficionados, cuando se atraviesa un toro y hace el estoque, hace guardia por un lado, le dicen que es que el torero se ha retirado porque tiene miedo. ¿Es así, maestros, lo que dicen? Bueno, pues en el caso de Paquiro no pareciera que era por eso. E incluso gente que estudió el por qué atravesaba los toros en su primera época, dicen que lo atravesaba porque tenía tanto impulso al tirarse a matar que pegaba un zapatazo con la muleta que desviaba la cabeza del toro. Entonces, al desviar la cabeza del toro, atravesaba el toro. Bueno, sea como fuere, la verdad es que él va a la escuela taurina a perfeccionar la forma de matar, y cuando llega a Madrid a torear, contratado por la empresa de Madrid a través del conde de la Estrella, enseguida triunfa. Él va de medio espada y termina la temporada triunfando brutalmente en Madrid en el año 1831. Enseguida lo contratan para el siguiente año, 1832, y es tanto el dinero que gana en estos 2 años de actuaciones en Madrid, que recién llegado a Chiclana, al final de la temporada, que era a final del mes de octubre, noviembre, le compra una casa a su madre que vive y a sus hermanas, casa que veremos luego al final porque está al otro lado del río. Y no va a ser sino más adelante, que sigue triunfando porque sigue toreando en Madrid de forma ininterrumpida, cuando se construye en este solar triangular una preciosa casa que desgraciadamente ha desaparecido. Por lo menos han tenido el gusto de poner la estatua aquí, en donde fue su solar patrio, y él se casa y vive en esta casa con su mujer Ramona de Alba en el año 37, es decir, muy poco después de triunfar en Madrid. Triunfar en Madrid en los 3 primeros años, 31, 32 y 33, en las corridas reales del 33 está sensacional y vienen todos los extranjeros a verle, y pocos años después se casa. La boda con su mujer debió ser una cosa un poco extraña, porque fue una boda en secreto. Y esa boda la ha estudiado muy bien Curro Orgambide, un cronista de Cádiz, que también es aficionado a la historia, y no ha llegado a saberse el porqué de ese secretismo y el porqué consiguió del obispo que no se le hicieran las admoniciones, me parece que se llaman, que hay que hacerlas y publicarlas en la iglesia y tal. El hecho concreto es que él le llevaba muchos años a su mujer. Creo recordar que ella tenía 16, 17 años cuando se casa, quizás no había cumplido los 16, y él por el contrario se casó en el año 37, luego tenía 32 años, nació en el 5, y va a ser después de 12 años de matrimonio cuando tienen a su primer hijo que está enterrado allí en el cementerio con él. Parece que fue un niño subnormal, se llamó Juan Ramón, y con los años y con la muerte de Paquiro, curiosamente no se queda a vivir con la madre, sino que se queda a vivir con la abuela. Montes, que era un hombre muy previsor, le deja una herencia especial a su hijo y luego otra herencia a su mujer, como es lógico. Y aunque me imagino que la mujer lo que tendría serían los bienes gananciales, es decir, la mitad de la herencia de Montes. Lo que llegó a heredar la mujer no lo hemos sabido, lo que heredó el hijo sí, pero ya lo hablaremos un poco más adelante. Lo que sí es importante deciros es que el resultado de la compra de esta casa y de su boda es por los enormes triunfos que tiene en Madrid fundamentalmente y en el norte de Madrid, porque él suspendía las corridas madrileñas para torear en Zaragoza, en el Pilar, en Pamplona, que en aquella época andaba que si hacían o no hacían la plaza de toros, toreaba en los primeros años en la plaza, digamos, real de Pamplona, donde estaba el ayuntamiento, que la preparaban para eso, pero enseguida construirían una plaza de toros que se llamó La Litigiosa, porque tuvo muchos pleitos, hubo que tirarle y hacer otra, y en las dos toreó Paquiro.
y también en Bilbao, en San Sebastián y en otros sitios, e incluso se desplazaba también a Valencia desde las corridas de Madrid. Eso respondía a algo que yo comenté en mi primer libro de historia del toreo, y es que ya desde el siglo XVIII España tenía dos áreas taurinas, una que estaba centrada en Madrid y otra que estaba centrada en Cádiz. Los toreros que toreaban en Madrid se escrituraban para toda la temporada y pedían permiso para ir a estos sitios que yo os he dicho, o a Aranjuez, donde estaba la corte también, y algunos otros sitios de alrededor. Y los que se escrituraban en Cádiz no pasaban nunca de Despeñaperro. Toreaban en Cádiz, toreaban las 3 o 4 corridas que había en Sevilla, toreaban en el puerto, que daba 10 corridas. Bueno, Cádiz daba 25 o 26 corridas por temporada. A finales del siglo XVIII tuvo ya 10 corridas Jerez también, y desde Cádiz, Jerez, Sevilla, el puerto, se desplazaban a otros sitios, a Málaga por barco, etcétera, y a otros sitios de Andalucía. Y Paquiro le pasa igual, que todos estos años que torea en Madrid, torea fundamentalmente en el norte. Llega a ganar tanto dinero que aumenta el precio en los estipendios de todos los toreros que toreaban en la época. Y cuando se cobraban, o empezó cobrando 1000 y pico de reales en las primeras corridas, pues llega un momento en que le pagan 25.000 reales o 24.000 reales, que eran un dinero muy curioso, en Bilbao por torear unas corridas de toros. Llega a cobrar incluso 4.000 reales por corrida, que eran 1000 pesetas, que en aquellos tiempos era una cantidad exagerada. Y al final de su vida taurina, cuando ya después de torear las corridas reales del año 46, los estipendios, sobre todo en Pamplona y en otros sitios donde exigía más, pues llegan a 80.000 reales por corrida, en unas cantidades verdaderamente fabulosas. Se habló en aquella época, cuando vuelve a torear en Madrid, se habla de que le iban mal los negocios económicos, eso se comentó en Madrid. Sin embargo, Paquiro se encargó de desmentirlo con una generosidad enorme, dándole unas fiestas enormes en Madrid a sus amigos, con una comilona impresionante y tal. Y además sabemos hoy que Paquiro no tuvo nunca que vender ninguna de sus múltiples propiedades. Tenía muchísimos trozos de viña en toda Chiclana, su casa, la casa de las hermanas, su dinero y muchísimas joyas, y nunca se ha averiguado que haya tenido que desprenderse de nada. Que pudiera volver a los toros por un problema de lo que llamamos hoy liquidez, es posible, pero la realidad es que desde el punto de vista económico siempre se mantuvo y dejó una herencia valorada en más de 1 millón de reales, ¿no? Como torero revolucionario que fue, se le llamó el Napoleón de los toreros, se le llamó maestro, se le puso el don en muchos carteles, se le llamaba señor del toreo. La verdad es que fue un personaje, quizá el personaje español más conocido en sus años, en la época de siglo que le tocó vivir. Y respecto al toreo, inventó algunas suertes que quizás no han tenido el éxito del todo. Algunas sí. Por ejemplo, una de las primeras que hizo fue el bu, lo que se llamaba el bu, que era una especie de galleo que se le hacía al toro con el capote puesto como si lo llevara de verdad. Iba galleando con el capote y eso se llamaba el bu. Él practicaba prácticamente todas las suertes conocidas, y por eso hemos pensado que todas esas suertes las aprendió en Cádiz, que era donde verdaderamente se hacían todas esas suertes desde el siglo anterior. Una de las cosas que reintrodujo en el toreo, que estaba totalmente perdido, fueron los saltos. Había 3 tipos de saltos fundamentalmente: el salto de la garrocha, que ha llegado hasta nosotros, el salto del testuz, que era verdaderamente difícil porque había que esperar a cuerpo limpio a que el toro llegara, humillara para cogerte y entonces, apoyando el pie en la cabeza del toro, saltarlo directamente por detrás. Ese salto vino de América, ya se practicaba en los primeros años de América, casi en los tiempos de Hernán Cortés los practicaban los indios, pero realmente se trajo a España en los primeros años en que se crea el toreo, 1700 poco. Luego estaba el salto al trascuerno, que era saltar de un cuerno a otro por encima de la cabeza del toro. Y aquellos saltos los hacía con frecuencia en Madrid, hasta el punto de que muchos periodistas madrileños pensaron que los había inventado él. Quizá una de las aportaciones que más han durado, porque los saltos prácticamente el de la garrocha es el único que queda y se ve rara vez, ha sido el toreo de rodillas. Paquiro da el primer pase de rodilla de la historia. Hay una lámina de la Lidia en la que se ve dando el paso de rodillas y pone primer pase de rodilla de la historia dado en la Plaza de Toros de Cádiz.
Bueno, realmente en Cádiz dio el pase de rodillas en el año 1846, cuando torea en Cádiz una de las veces que falta de Madrid. Pero no fue la primera vez, ya lo había dado en el propio Cádiz unos años antes y no había tenido trascendencia, y sobre todo la primera vez que lo hizo, que se sepa, lo hizo en San Sebastián, cuando toreó en San Sebastián también con un elevado estipendio, las corridas por la proclamación de Isabel II como princesa de Asturias, es decir, en el año 33, que es cuando se proclama la princesa. Y en el año 33 da el primer pase de rodillas en San Sebastián. Lo que ocurrió es que el que trascendió fue el del año 46 de Cádiz, porque apareció en unas crónicas maravillosamente escritas por el doctor Quintradalejo, que se llamaba Joaquín de Lara, que estaban escritas en verso, y fue el que se asombró y lo mandó y corrió por toda España. Y además esas crónicas tuvieron también el eco de un gran periodista malagueño que se apoyó en ellas y también las hizo por toda España. Se llamaba Aurelio Ramírez. Firmaba como Pepete, Aurelio Ramírez. Bueno, el hecho concreto es que al margen de la suerte que practicaba, de la permanente atención a todo lo que ocurría en el ruedo, el gran mérito de Paquiro, que lo va a publicar en su libro La Tauromaquia, es el ordenar la corrida de toros. Él crea la cuadrilla, porque en su tiempo eran los empresarios los que contrataban a banderilleros para todas las corridas, a picadores para todas las corridas y contrataban a los toreros. Pero Paquiro no, Paquiro ya crea su propia cuadrilla y torea con su cuadrilla. Y le da tanta importancia a la cuadrilla de Paquiro que ocurre una cosa que no había ocurrido nunca y que tampoco ocurre ahora. Y es que cuando Paquiro estaba o tenía algún problema de enfermedad o no podía ir, mandaba a la cuadrilla en vez de él. Y aceptaban los públicos perfectamente que no apareciera el torero porque estaba indispuesto, pero que toreara su cuadrilla. Hasta ese punto tuvo importancia esa creación y ese orden que impuso en las cuadrillas. Se sabe, hay una anécdota, que cuando se estaba formando con el Redondo, hay un momento en que Redondo va a poner un par de banderillas y porque calcula mal y tal y cual, no termina de ponerla y pasa en falso. Y entonces Paquiro le ordena que se siente y que aprenda cómo ponen banderillas a los demás. Y Redondo, que era un tío orgullosísimo, se tragó su orgullo, se quedó sentado en la barrera, porque el orden que había impuesto y cómo mandaba sobre su cuadrilla era verdaderamente admirable, ¿no? Luego trae otros muchos inventos al toreo moderno. Casi todos están publicados en su Tauromaquia. Y como por ejemplo, ya en Madrid consiguió que hubiera 3 picadores en vez de 2, porque en aquella época los picadores se desgraciaban en las corridas, pues los caballos no llevaban peto, había 6, 7 caballos muertos, a veces hasta 15 y 20, y las caídas de los picadores eran terribles. Y entonces en provincias, sobre todo en Cádiz, había 3 picadores y él consigue que en Madrid vayan 3 picadores. Creó el paseillo, que solamente se hacía en las corridas reales, y él decía que el público tenía derecho a ser como un rey, era el rey de la plaza y que también había que hacer el paseillo para el público. Bueno, y así muchísimas normas del toreo actual salen de la pluma de Paquiro. Me interesa destacaros que la tauromaquia completa, que se escribe en el año 36, es decir, cuando Paquiro llevaba 5 años toreando en Madrid, se le ha atribuido de siempre a Santos López Peregrín, que era un escritor absolutamente festivo, en el sentido de que sus crónicas eran como muy disparatadas, con muchas comparaciones políticas, eran unas crónicas que hoy no seríamos capaces casi ni de leer, porque además las alusiones políticas no las entenderíamos hoy, hablaban de fulanito y de menganito y de tal. Y por el contrario, sabemos, y es ya absolutamente seguro, primero porque lo descubrió Ruiz, ¿cómo se llama?, el gran investigador de Madrid, bueno, os digo el apellido ahora en cuanto me acuerde, descubre que el libro de Paquiro estaba escrito por un médico gaditano que se llamaba Manuel Rancés. Lo que le ocurre a Manuel Rancés es que, además de ser médico, era escritor y había escrito ya su primer libro en la misma imprenta donde se hizo la tauromaquia. Y cuando hizo la tauromaquia la hizo en la misma imprenta.
Pero claro, él la publica con el nombre de Paquiro porque realmente era amigo de Paquiro y le pregunta a Paquiro por cómo es su toreo. Es decir, como se han hecho otras muchas tauromaquias modernas, la propia tauromaquia de Rafael Ortega, el nuestro, pues la hace un escritor preguntándole a Rafael Ortega lo que él piensa del toreo y tal. El arte puro, me parece recordar que se llama la de Rafael Ortega. Pues esto ocurrió con Paquiro. Este médico, Manuel Rancel, le pregunta por todas las suertes a Paquiro y efectivamente publica la tauromaquia con el nombre de Paquiro. Santos Pelegrín escribió años después, fallecido Paquiro y fallecido el médico que lo destinaron a Filipinas y murió en Filipinas, escribe Filosofía del Toreo. Y en Filosofía del Toreo mete 2 libros, el de Paquiro y otro que estaba escrito por el almirante Salazar, y los mete entrecomillados, como haríamos hoy cualquier escritor sensato. Si yo cito a Marciano, lo que pongo del libro de Marciano lo pongo entre comillas. Pues así lo hizo Santos López Peregrín. Todo el libro de Paquiro que él se limitó a copiar va entrecomillado. Y además dice, copio aquí lo que dice un gran experto, entre comillas, y pone el libro de Paquiro. ¿Por qué triunfó esta admonición a Santos López Peregrín, decir que era suyo el libro? Porque nada más y nada menos que el mejor bibliógrafo de España, Palau, que es el que más ha sabido de libros en España, pues dijo que era de Santos López Peregrín. Pero ya sabemos perfectamente que no tuvo nada que ver con la tauromaquia, nada más que la copió, como luego las copiaron otros. Con el dinero que ha reunido el 31 y el 32 en Madrid, lo compra para su madre y para sus hermanas. Y eso demuestra un poco el cariño que le tenía a la familia. Habría que extender este cariño, por ejemplo, a su discípulo Redondo, que tan mal se portó con él después, que en el fondo era también por lo que él decía, era su sobrino, y con otros personajes que se le unen a él, nada más que con amistad y a los que defiende siempre. Desde Capita, el tuerto Capita, que fue un banderillero sabio, que le prometió amistad eterna, siempre estuvo con él, hasta el último gran amigo, que es un personaje de alta alcurnia, no de la nobleza, pero sí de mucho dinero de Sevilla, que es Juan Martín La Santera, que hace una amistad con él y al que va protegiendo. Pero es que a todos los banderilleros que iba distinguiendo, a todos los apadrinó, los llevó, le dio corrida y cuidó de su carrera taurina. Solamente se conoce un caso en el que echa a un personaje de su cuadrilla, porque al parecer era un chuleta y era un tío muy atravesado, que era un gran picador, se llamaba José Trigo. Y a José Trigo sí lo echó violentamente de la cuadrilla, pero precisamente por eso, porque no respondía a sus órdenes, no cuidaba sus órdenes y no quería que le maleara al resto del personal.